iba a hacer esta presentación, que además la invitación a nuestra invitada ha llegado no sé si por alguien más, pero por Alejandro Gómez, el profesor que bien conocéis seguro, pero Alejandro hoy no puede estar, y entonces nos ha pedido a nosotros, como a mí en este caso, que presentemos a nuestra invitada Matilde Peralta. Entonces, el título de la conferencia, pues para mí también no puede ser más sugerente, ¿no? Arquitectura y artesanía. Por muchos motivos, digo para mí, como tener motivos en la conversación ya lo sabremos, pero arquitectura y artesanía. Matilde Peralta es arquitecta y artista. Trabajó durante 16 años con Emilio Tuñón y Luis Moreno Machín en numerosos proyectos como la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid o el Museo de las Colecciones Reales. A lo mejor luego te preguntamos muchas cosas también por el interés tan grande de esos proyectos. En 2007, los tres arquitectos mencionados obtuvieron el primer premio en el concurso del Centro Internacional de Convenciones de Madrid. En 2019 recibió el premio FA de Arquitectura e Interiorismo por la restauración de la sala de lectura de la biblioteca y espacios circundantes del edificio del Banco de España de Madrid. Es también autora del nuevo teatro de Navalmoral de la Mata. Compagina su actividad como arquitecta con su trabajo artístico, con tejidos y tapices y con una intensa actividad divulgativa también del legado artístico de su padre, como menciona Francisco Peralta González, destacado marionetista y medalla de plata al mérito de las bellas artes. Siempre es bonito leer las introducciones y lo quería hacer leyendo lo que me ha preparado Alejandro por ser preciso y también porque siempre los invitados que procuramos traer, pues hombre, intentamos que sean interesantes y que su trayectoria esté refrendada, ¿no? Y en este caso, pues obviamente está muy refrendada y bueno, esperamos también disfrutar lógicamente de todo tu trabajo. Pues gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí en esta escuela tan bonita y que la tenéis muy cuidada y eso pues me da una señal de que queréis hacer las cosas cuidadas y que estén aquí muy bien los alumnos para que aprendáis mucho de esta profesión bueno, pues tan importante, porque la mayoría del tiempo nos lo pasamos en espacios interiores o en espacios en los cuales están significados por la acción del hombre, ¿no? Entonces, pues nosotros al final somos las personas los profesionales que tenemos una visión más amplia y que podemos hacer más aportaciones para que estos espacios pues, sean los más adecuados para el uso del hombre. Bueno, he titulado la conferencia Artesanía y Arquitectura. Bueno, es un tema que es que me acompaña desde que era pequeña, sí, porque mi padre hacía marionetas y durante unos años, estos de 1982 a 1992, bueno, que yo justamente en esos años son los años en los cuales estudiaba arquitectura en la Escuela de Madrid. Pero bueno, él montó un montaje. En realidad él era profesor, pero bueno, le interesaban las marionetas y entonces, bueno, pues consiguió ahí que sus hijas eran unas marionetas muy complejas y entonces, pues bueno, como nos tenía ahí atornilladas, pues fuimos su compañía durante esos años y bueno, pues también son los años que yo pasé en la escuela y bueno, pues estuvimos actuando aquí, cerca de Zaragoza, en Tarazona, pues estuvimos actuando por aquel entonces. Bueno, yo además movía esa marioneta que era, hacíamos un romance de la Condesita y yo es la que movía. Bien, bueno, pues ahí también con las marionetas de mi padre pues me di cuenta de la importancia de hacer cosas a mano. Todo lo que hacía él era partiendo de materiales
pues que estaban al alcance, que se podían comprar en tiendas, bueno, especializadas, pero bueno, que no era tampoco unas cosas demasiado sofisticadas. Y a base de hacer manipulaciones con esas cosas muy básicas, pues él hacía las marionetas. Bueno, en esta primera parte voy a hacer voy a ir pasando muchos proyectos que he hecho porque también he trabajado con mucha gente, ¿vale? Por ejemplo, esto fue, de hecho aquí todavía me acuerdo que no tenía ni siquiera el título y este proyecto lo hice con José Selgas, de Selgas Cano. Y bueno, era un Europan y quedamos finalistas. Eran unas viviendas en Alguazas. Luego, en este concurso, que también lo hicimos también José y Lucía, el otro no, Lucía era competencia porque lo hacía con sus hermanos. Y en este ya lo hicimos juntos y en este nos dieron el primer premio. Lo que pasa es que nunca se llegó a construir porque era un concurso teórico que se llamaba Alternativas a la Vivienda Social. Lo que pasa es que el premio estaba OIZA y bueno, pues le gustó mucho el proyecto. Era un poquito como el inmueble Villa Le Corbusier, pero bueno, haciendo que los patios pasaran de un lado a otro. Bueno, ya son cosas que luego se han hecho más. Este es otro concurso que hice con un arquitecto. Claro, eran todos arquitectos que en realidad eran todos muy brillantes, pero bueno, así como la trayectoria de José y Lucía pues es más conocida. Por ejemplo, lo hice con un arquitecto y quedamos segundo premio. Este proyecto lo acabó construyendo Bofil, que ganó el primer premio, nosotros éramos el segundo. Es como centro de Valladolid de la Orquesta de Castilla-León, ¿vale? Y nosotros quedamos el segundo premio. Y el arquitecto con el que lo hice, que era un amigo, Pedro Morales Falmuz, luego está en Londres trabajando con Rogers, pero bueno, es un poco ahora los que llevan el estudio que se quedó como continuación del de Rogers en Londres. Bueno, luego este es uno de viviendas, este lo hice yo sola, también quedé como segundo premio, eran unos concursos de viviendas de la MV. Este es un proyecto que hice muy bonito con Víctor López Cotelo. Le salió a Víctor López Cotelo hacer este proyecto, pero él estaba como liado con muchas cosas y bueno, pues me pidió que le ayudase. Y eran unas viviendas en Rocallisa, en Ibiza, para un promotor alemán. Lo que pasa que luego hubo un momento que Víctor andaba liado con otras cosas y no hicimos hasta el proyecto básico y nos dieron la licencia y todo, pero bueno, ya el Víctor no quiso seguir y bueno, pues ahí se quedó. Pero bueno, me gustó mucho esta experiencia porque bueno, soy súper admiradora de Víctor López Cotelo. También con Benjamín Cano y Diego Escario, que no sé si los conocéis. Bueno, Benjamín es primo de los Cano Lasso. También le ayudé a hacer también así, entonces no había tanto teletrabajo, pero bueno, hacíamos estas versiones del telestudio, que ellos como tenían un poco lío, pues yo les hacía estas iglesitas de restauración porque ya habíamos hecho unos campamentos, ya habíamos ido nosotros ahí a las cubiertas, nos subíamos a levantar las tejas y tal, y entonces pues ya luego les salían así como unas iglesitas que le ayudé a hacer. Bueno, luego también he hecho otros concursos por mi cuenta. Este fue un pequeñito proyecto para un teatro de títeres en Móstoles y hice el proyecto, luego no me llamaron para la obra, pero porque lo hicieron ellos con sus propios servicios y bueno, ahí está. Luego le han hecho algún añadido y también fue pena porque era bonito, que era como que mordía, pero había que completar un poquito el jardín y hicieron el edificio, por eso esa foto está hecha ahí, que no se note que no habían hecho la jardinería, que era fundamental. Entonces, bueno, vale. Bueno, luego efectivamente también estuve en Barcelona trabajando con Tony Suñer y luego pues sí, estuve con los que más tiempo he estado ha sido con Emilio Tuñón y Luis Mansilla.
hubo un momento que tenía mucho trabajo. Yo llegué con ellos y bueno, estaban terminando el Museo de Zamora y justamente habían hecho así varios concursos que los habían ganado, el de Castellón y entonces, bueno, ahora no me acuerdo qué más, lo del Auditorio de León. Entonces tenían mucho trabajo y entonces pues bueno, empecé yo ahí a trabajar en el estudio y entonces hubo un momento que ampliaron el estudio y estamos divididos como en 2 pisos y entonces en el sexto hacíamos ahí como los proyectos así que eran larguísimos, nunca se acababa y tal, y abajo era como un estudio como más dinámico, que hacían concursos, entonces arriba éramos como los muermos y abajo se lo pasaban fenomenal y arriba estábamos ahí sufriendo con todos estos proyectos. Y bueno, entre ellos, pues el proyecto del archivo regional que tú lo has nombrado, pues efectivamente había sido un concurso, lo habían ganado con otro proyecto, pero luego cambiaba y se iba a hacer un archivo. Y entonces vino la que iba a ser la persona que iba a llevar el archivo y vino así con un tocho así, en el cual venían los raíles especificados del principio. Bueno, este es el archivo que queremos. Me acuerdo que Luis lo dejó ahí encima de la mesa y dijo, vamos a morir, porque era como, o sea que ya desde el principio tenía claro la persona exactamente cómo lo quería todo, ¿no? Y bueno, entonces eran proyectos así muy concienzudos. Realmente en el proyecto del Águila, pues eso que nos parecía en principio horrible, que lo tuviera como todo tan claro en el fondo, esto os lo digo para vosotros, para que sepáis detectar cuándo son buenos clientes. Un cliente que tiene todo tan claro y que lo quiere tanto, luego Luis al final lo decía, que los proyectos necesitan tener un padre y una madre, ¿vale? Entonces, claramente él se acordaba de lo que nos había pasado en el Águila, que a él a lo mejor le pareció horrible de partida, que esa señora lo quería tanto, que todo con detalle, ¿no? Entonces te hace falta tener esa parte del cliente, ¿vale? Y luego a lo mejor otros clientes que eran como que parecían más, Ale, me dejan tanta libertad, cuando te dejan tanta libertad, malo, porque es que no lo quieren tanto. Y entonces en algún momento se va a caer, como veis, bueno, hay proyectos que se van cayendo, pues por ejemplo, a lo mejor el centro de convenciones, ¿no? Ese era rarísimo, porque tenías demasiada, cada vez cambiaban lo que querían, entonces pues algo fallaba. Bueno, el proyecto de colecciones reales también, pues el primer concurso que se hizo en 1999 y se acaba de inaugurar, pues podéis daros cuenta de pues 24 años con este proyecto, que básicamente en realidad no cambió tampoco mucho, pero bueno, ocurrieron muchas vicisitudes durante la obra, entre ellas pues que como también ha aparecido mucha arqueología, al principio se iban a construir los 3 museos, la ampliación del Museo del Prado, el Reina Sofía y este. Y como aquí la obra se retrasó, ya se salió un poco de los tiempos, de los intereses políticos y también pues se ha dilatado mucho, pero bueno, yo creo que al final pues es una maravilla para Madrid. No sé si lo habéis tenido oportunidad de visitarlo, realmente está muy bien y al final pues lo que han hecho para el montaje de la exposición creo que está muy bien. Al principio estaba dividido en tapices, carruajes, tal, y ahora lo que han hecho de mezclarlo creo que realmente es un acierto total. Bueno, luego también, pues bueno, yo en realidad esto lo he colocado un poco intentando a seguir un orden un poco cronológico. Ahí a la derecha estoy poniendo un poco los años. Entonces, bueno, aunque yo estaba también en el estudio de Emilio y Luis, pero bueno, también he ido haciendo también concursos por mi cuenta. Y, por ejemplo, lo hice con Luis Díaz Mauriño, que no sé si lo conocéis, es un arquitecto de Madrid, que también estuvo trabajando mucho tiempo con Emilio y Luis. Y bueno, pues este concurso era una hospedería en Cáceres, yo creo que se nos ha llegado a construir. En ni nada, ni nos dieron premio ni nada. Bueno, luego yo también, en 2006,
Me presenté a este concurso para un teatro en Navalmoral de la Mata y lo gané. Y bueno, pues hice el proyecto, un poco coincidiendo en el tiempo, porque yo había hecho ese proyecto y entonces luego el año siguiente hice el proyecto y me coincidió un poco con la obra, que también muchas veces esto también os lo cuento, porque hay veces también que también me da pena, a ver, también porque el proyecto de Cáceres tampoco tenía muchos presupuesto ni honorarios, estaba todo muy justo y tal. Y bueno, me da pena que hay veces que en este momento de mi vida tenía mucha carga de trabajo. A veces también hay que priorizar y centrarse un poco en las cosas, aunque es complicado, porque sabes, también a veces es complicado. Bueno, este es el centro de convenciones, que lo ganamos y fue pena que se quedara así con tanto esfuerzo, pero bueno, no tenía madre. Este proyecto no tenía madre y se quedó perdido por el camino. Luego, este proyecto lo he traído porque precisamente el otro día vi que lo habían publicado la propuesta ganadora. Este fue un concurso restringido. Este proyecto yo le tengo mucho cariño. Fue el último proyecto que hice con Luis Mansilla. Yo creo que fue el último proyecto que hizo en el estudio. Y bueno, no lo ganamos y ahora se ha construido. Y ahora volviéndolo a ver, realmente estaba muy bien este proyecto. Y creo que hubiera sido, bueno, ¿qué voy a decir yo? Más acertado que a lo mejor lo que se ha terminado de hacer, pero no por nada, porque en realidad son unos arquitectos alemanes que son brillantísimos y está fenomenal. Pero este proyecto, que yo además me acuerdo que cuando lo estábamos haciendo, y era muy de Luis este proyecto, y con todo lo que habíamos sufrido en el centro de convenciones, yo digo, no sé, ¿por qué no hacemos algo más? Meterse en esta complejidad era como, ay, ¿sabes? ¿Por qué no hacemos más un poco una caja de zapatos? Y yo solamente me veía capaz de hacer cajas de zapatos en mi vida. Y cuando veía a Luis con esto de las botellas, entonces fui yo la que pensé, vamos a morir. Pero realmente Mestre, que esto está en Mestre, que es Venecia, pero es Venecia fuera de Venecia, y es un sitio como industrial, y la verdad esta idea que tenía Luis porque había unos edificios existentes y en realidad casi lo que se construía nuevo era más como una especie de joyita o algo así, y esta idea que tenía Luis como que fueran como unas botellas, creo que como una especie de silos, está publicado, bueno, por eso solamente tengo esta imagen. Creo que a lo mejor hubiera sido bonita, porque obviamente la gente va a Venecia, no va tanto a Mestre, es el Museo del Novecento, y a lo mejor pues sí hubiera sido como un reclamo atractivo, pero bueno. Bueno, luego he hecho otras cosas, incluso hasta coger y hacer este concurso, que me lo hice yo sola, en Noruega, un ayuntamiento en Bodo, y vale, obviamente lo perdí, pero es bonito, y esto también os lo recomiendo, el meterse en un proyecto así, con los millones de traductores que hay, hacer un concurso, porque hizo este en Noruega y también hizo uno en Dinamarca. Es súper bonito ver cómo funcionan esos países, cómo hacen un estudio de viabilidad antes y te dan todo fenomenal estudiado, porque una vez que se van a meter en esto, no es como aquí, que se hace un concurso y luego nunca se sabe qué pasa con eso. Aquí no, hacen el concurso porque ya lo van a construir y lo tienen todo súper claro. Y bueno, y es bonito como, por ejemplo, esto que eran unos despachos, unas oficinas, pues ver cómo es el programa. Allí, por ejemplo, cada tantos metros cuadrados, pues tenían unas salas de silencio para trabajar. Es muy interesante ver, pues bueno, cómo se plantean proyectos parecidos en otros sitios. Bueno, este es un concurso
de bibliotecas en Madrid, este es otro tal. Este es un archivo que empecé a hacer, pero también se ha quedado por ahí muerto con el COVID, no sé qué, tal cual. Y este es el último concurso que hice, que era uno en Palma. Y bueno, es un sitio súper bonito y en Raiza, que es es un BIC, es como un palacio muy, muy bonito y era hacer como una ampliación. Bueno, y este otro en Carmona. Bueno, ahora también quería comentar que también durante estos 2 últimos años he estado dando clase, por eso también un poco lo de la artesanía, de representación del espacio, pero en escuelas de artes aplicadas. Y entonces, pues bueno, mi asignatura era representación del espacio y daba clase a ilustradores. Estas escuelas que en otro momento fueron súper importantes, hay que pensar que en la de Barcelona, pues por ejemplo, pasó Picasso por estas escuelas. Antes, para estudiar una carrera, o te ibas a Madrid, Barcelona o Sevilla, y entonces pues en todas las ciudades de provincia de España había estas escuelas de artes aplicadas y bueno, y ahora son unas escuelas estupendas, son unos cursos de 2 años y bueno, pues te puedes aprender a especialidades de estructura, de escultura y tal. Bueno, yo en concreto estos daba clase a grupos de ilustradores, ¿vale? Y bueno, pues tenía alumnos desde una profesora de latín y griego hasta una psiquiatra, hasta un carnicero, que no tenían, nunca habían dibujado y realmente al final del curso, pues bueno, aprendían en perspectiva. Bueno, luego siempre de toda la vida me ha gustado mucho coser y hacer cosas con tejidos. También he estado yendo algún verano a hacer cursos a St. Martin's en Londres. Y bueno, pues he hecho algunas cosas con textiles. Esto es un boceto como para un telón. Bueno, y bueno, también un poquito a raíz de estos trabajos también he hecho algún concurso. Este de aquí, de lo de la izquierda, pues ahora esto justamente con motivo de que es la presidencia de España en la Comunidad Económica Europea, pues se hacían unos adornos. El país que lleva la presidencia y bueno, me presenté al concurso. Siempre el tema de las letras me parece que es muy bonito porque antiguamente cuando la ropa se lavaba en los lavaderos, como la ropa blanca era toda igual, pues para distinguirla entonces se bordaba porque si no te podías llevar la sábana del vecino. Entonces, por eso pues había los típicos que se llaman dechados, que están todas las letras del abecedario, porque entonces las mujeres, como no sabían con quién se iban a casar, no sabían cuál era todavía la letra de su apellido, pues bordaban todas las letras para luego saber cuál eran. Y bueno, me gusta mucho esta idea de que, bueno, que las cosas, que luego yo qué sé, si te quedaban, o sea, como luego las sábanas incluso se heredaban, pues ya desbordabas las letras y luego pues bordabas las de tu abuela, bordabas las siguientes y tal. Y bueno, pues en esta idea hice esta propuesta, ¿sabes? Que era como simplemente que entraras y tuvieras esas letras ahí colgadas con textos en diferentes idiomas y tal. Y bueno, he traído en esta línea de esto que no sé todavía a dónde me va a llevar,
he traído como esto, que es porque me gustaba la idea de venir aquí con algo que te lo traes en el bolso. Normalmente lo cuelgo o sea, se cuelga con ahora os voy a enseñar, porque tengo un amigo que tenía una tienda en la calle de La Gasca y le he hecho muchos tapices que los tenía colgados en el escaparate, ¿vale? Y eran bastante bonitos, de repente simplemente con colocar una cosa, como de repente, bueno, primero porque él tenía la teoría, lo probó un día, se lo dije yo, que lo colgara en el escaparate y entonces se dio cuenta que como la tienda era muy pequeña, muy bonita la tienda, con un precioso el escaparate y tal, entonces se dio cuenta que como desde fuera ya la gente lo veía y decía, ah, vale, ya lo he visto. Pero si tenía colgado algo, como estaba un poco tapado, entonces la gente le entraba y él era súper buen vendedor. Entonces ya le empezaba a contar qué tal y cual y entonces la gente ya salía con algo. Entonces los tapices le resultaban súper buena estrategia. De hecho, como además yo tardaba mucho en hacerle el siguiente, es como que le digo, tío, 3 meses y no me lo ha vendido. Y entonces le decía, Carlos, te lo voy a quitar. Y entonces me llamaba, ya te lo he vendido. O sea, que en realidad era porque los quería tener, no me los vendía, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta mucho esta idea de que no sé, este museo me encanta y cuando vayáis a Venecia tenéis que ir a verlo, que es el Museo Fortuny, que es espectacular. Y también Fortuny era una casa que había sido de un capitán que había muerto en no sé qué guerra y tal, ¿no? Y entonces, pues había ido pasando de herederos, pero ya era como que tal. La cuestión es que hubo un momento que en esta casa, ahí que está al lado del Teatro de la Fenice, hubo un momento en el que lo dividieron en mogollón de apartamentos, que era gente súper humilde, casi un poco, a lo mejor eran ya gente como un poco, y hubo hasta 350 personas viviendo aquí en apartamentos. Y entonces, en ese mogollón coge Fortuny y se mete ahí, porque le parecía como muy atractivo y se metió y él se quedó como en una especie de guardilla. Y en 30 años fue comprando el palacio completo. Fue poco a poco, o sea, si alguien se iba, pues él se posicionaba. Y entonces es bastante bonito porque yo siempre voy mucho aquí y funciona muy bien también como gestión, es muy dinámico. Y entonces realmente detrás ves aquí esta sala tan sofisticada y está todo lleno de telas. Pero yo una vez he ido que habían quitado esas telas y detrás de esas paredes en realidad está, pues eso, que es mugre de paredes, pero estamos hablando que ahora esto es una cosa que está un poco de moda, pero claro, estamos hablando de finales del 19. Entonces él iba colocando todos estos tejidos, en algunos tenía tantas habitaciones, en algunos hacía experimentos y bueno. Y bueno, y luego también pues tiene este detallito aquí, en este lavabo, que él coge y pinta eso, que me parece muy bonito. Bueno, porque es algo que es muy moderno y en el fondo cuando porque muchas de sus pinturas a veces aparecen o tapices y en realidad él los dibuja así, pierde el dibujo. Si vais al Museo de Colecciones Reales, vais a ver que hay está uno de los cartones para uno de los tapices de Goya y luego está el tapiz. Y a veces los tapices también pueden perder porque la pintura es capaz de expresar, o sea, el exceso de nitidez que a veces tienen los tapices es un poquito, a veces puede ser un poco negativo, en mi opinión. Y claro, obviamente cuando ves el cuadro de Goya ahí al lado, que tiene esa falta de nitidez en el fondo, es algo que es capaz de aportar la pintura. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho ese camino.
Bueno, esta es la tienda esta que os he comentado, que entonces, pues bueno, colgamos ahí. Pasa que no tengo muchas fotos, pero es muy difícil, era difícil, ya no la tiene ni siquiera. Era difícil de fotografiar porque tenías muchos reflejos. Bueno, pues esto es como un detalle de cómo está hecho, que están bordados, ¿vale? Y bueno, pues así he hecho muchos. Bueno, esto es una puerta de un armario. Este me dieron un premio en la Fundación Unicaja de Artesanía en 2000, hace 2 años. Bueno, este es otro que también lo he presentado a un concurso fue el segundo premio para el concurso de artes plásticas de la UNED. Bueno, y esto es así. Y bueno, este es el Teatro de Navalmoral de la Mata. Quiero pasar porque me gustaría contaros el Banco de España. Bueno, el Banco de España tiene una cosa que es súper bonita y que en realidad era una cosa que yo creo que es muy adecuada para nuestro clima y que es súper bonito y que yo ahora lo veo que lo hacen mucho los arquitectos catalanes, que son como esta especie. El Banco de España está lleno como en realidad son linternas, ¿vale? Son como una especie de patios, pero no son los típicos espacios de doble altura que están descontrolados y que sino simplemente son como si fueran patios, pero están acristalados, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me tocó bueno, tenemos que tener en cuenta que esos espacios así controlados con un volumen tan grande, pues bueno, estos son, no sé si los conocéis, los pozos de hielo iraníes. Claro, hay que tener en cuenta que las neveras es un invento que no llega hasta mediados del siglo, más en Irán, hasta mediados del siglo XX. Pero, sin embargo, la conservación de los alimentos con hielo, por eso, por ejemplo, en muchas ciudades, en Madrid, por ejemplo, en todo el perímetro hay muchas fábricas de cerveza que en realidad eran fábricas entre ellos lo que es el centro documental de la Comunidad de Madrid, eran fábricas de hielo, ¿vale? Porque el hielo era fundamental para la conservación de los alimentos, también para como anestesia, para usos medicinales y tal. Entonces, bueno, pues los pozos aunque tienen más cosas, que también tienen inercia térmica, pero bueno, eran capaces de mantener hielo durante todo el año en el desierto. Entonces, son espacios que tienen mucho volumen, con lo cual se produce una estratificación y entonces el calor se acumula arriba, de arriba suelen tener, y el Banco de España tiene así, ventilación, pero son controlados, o sea, no hay corrientes, ¿vale? Entonces funcionan muy bien y bueno. El Banco de España en total, que aquí solamente están los edificios del 19 y la primera ampliación que se hizo en la República, pero en total, actualmente, completando la manzana, con la ampliación de Moneo, son unos 10.000 metros cuadrados. Y bueno, a mí fue un pequeñito concurso restringido que me invitaron para hacer esa parte, que son como 1.000 metros cuadrados en el total del banco, que era la biblioteca, que era el antiguo patio de operaciones. Entonces yo, cuando me lo dijeron, pues vi esta foto de Candida Hofer y dije, vale, qué chulo. Vale. Y luego cuando llegué allí, bueno, pues me pareció que no era tan chulo. O sea, sí que es súper bonito, pero era como muy pesado, ¿vale? Cuando yo la había visto la foto de Candida Hofer, me parecía que era muy ligero. Y luego, claro, ya me puse a analizar, ella lo había fotografiado porque no sé, hizo una serie que fotografió bibliotecas de todo el mundo. Y claro, pues vino al Banco de España y además esas fotos son parte de la colección del Banco de España, que tiene una colección de arte contemporáneo bastante importante.
Bueno, yo luego me puse a analizar y me di cuenta que en realidad Candida Hofer hacía un truco, ¿vale? Que es o sea, esta escalera de Ciudad de México, esta es la foto de la izquierda, es la foto de Candida Hofer y esta es otra foto de ese mismo espacio, ¿vale? Entonces ella lo que hace es sobreiluminarlo, ¿vale? Para que en realidad no sea, para que pierda la materialidad, ¿no? Y entonces me acordé que cuando hicieron en Musac, esta es una foto de Musac, hicieron una exposición de Kazuyo Sejima y entonces hizo una cosa, ella un truco, me acuerdo que, o sea, que me acuerdo a Luis que vino y, y lo, y lo comentó él, que claro, Musac al final, como son las paredes de hormigón, realmente es o sea, es muy masivo, es muy pesado. Entonces ella hizo eso que hace de Candida Hofer, sobreiluminarlo, ¿vale? Entonces le quitó materialidad, ¿vale? Y colocó ahí sus cosas y bueno, y entonces, bueno, simplemente con ese recurso de simplemente el mismo espacio sobre iluminarlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo me di cuenta aquí, estas fotos, antiguamente, cuando se publicaba, o sea, en el siglo XIX, cuando se publicaba un edificio, se hacían fotos, pero en realidad, como no estaba tan desarrollado los sistemas de reproducción como tenemos hoy, tipo digital o otros tipos, lo que hacían era hacer un grabado, ¿vale? Entonces ahí fue, estas fotos de la izquierda, no sé si se ve, está lleno de polvo y tal de la obra, estaba sin terminar de acabar del todo. Y entonces, bueno, fue un fotógrafo que es buenísimo y hizo las fotografías y luego sobre la fotografía lo que vemos en la parte de la derecha es el grabado, ¿vale? Y entonces a mí me parecía que en el grabado sí se parecía más a la foto de Candida Hofer, porque en realidad al haber, a lo mejor en la parte de la izquierda hay más matices de lo que es la cerrajería, que no es igual que lo que es la pared y tal. Sin embargo, con el grabado se unificaba todo. Y bueno, lo que yo tenía que hacer era, bueno, tenía que hacer varias cosas. También este era de los proyectos que tienen madre, por eso se acabó, ¿vale? Entonces me lo dijeron claramente lo que tenía que hacer. Entonces tenía que hacer, uno, limpiar la cerrajería. Dos, hacer transparentes la parte de esa de arriba, luego os enseñaré por qué, se había matizado. 3. Buscar una solución para las rejillas, que en el espacio original la esquina era cóncava, pero para hacer esa salida del aire acondicionado la habían hecho convexa. Bueno, y así, ¿vale? 5 no me acuerdo, o sea, bueno, que estará por aquí. Vale, bueno, pues ese era mi encargo muy concreto. Vale, bueno, entonces nosotros tuve la inmensa suerte. A mí me dijeron este encargo y me dijeron como condición que tenía que hacerlo con Santiago Hernán, ¿vale? Santiago Hernán es un aparejador, bueno, doctor arquitecto, ingeniero de la edificación, que ha trabajado mucho con Moneo, pero también había trabajado con Emilio y Luis. Y bueno, claro, tenía un super proyecto y entre las cosas que tenía es el sistema de limpieza de la cerrajería, de la fundición. Se me ha olvidado comentar que todos esos elementos de fundición, hasta el Banco de España, todo eso se hacían, todas esas cosas de fundición las hacían en Inglaterra y las traían a España. Pero ahí a finales del 19, en Mieres, en Asturias, Bernardo Asins, que es el bisabuelo del artista Elena Asins, bueno, montó un taller de fundición que, bueno, pues fueron
capaces de hacer todas estas obras de hierro del Banco de España, el Palacio de Cristal del Retiro, también había un archivo de fundición que se destruyó en la Biblioteca Nacional. Bueno, entonces, obviamente tenía mucha envergadura y no se trataba de una restauración que hubiera sido inviable, totalmente manual de un restaurador. Y entonces teníamos muy bien definido en el proyecto, primero una primera aproximación con un granallado, que nosotros lo teníamos de granalla metálica, y luego sí, era un trabajo que era en plan con decapantes y tal. Pero claro, estuvimos ahí un año y pico que los degradados, bueno, llegaron, es típico que de las constructoras, bueno, se empantanan todo tal y de repente se paran porque esto está mal definido, empezaron ahí qué tal y cual. Entonces todo va bien hasta que empiezan a venir, o sea, tú más o menos en las obras te estás tratando con la primera línea, ya empieza a aparecer la segunda línea, cuando empieza a aparecer la cuarta o la quinta de subdirectores generales no sé cuántos, ya hay que preocuparse porque entonces ya también te empiezan a llamar de la cuarta o quinta línea del Banco de España, y entonces es cuando se empieza a mover, a abrir el suelo debajo de tus pies. porque ya porque si era imposible, que no sé qué y tal, ¿no? Porque yo les decía que en la primera fase ellos querían hacerlo con granalla, con polvo de arena, con lo cual en realidad se armaba muchísimo polvo, con lo cual la persona que lo estaba haciendo ni siquiera tenía control sobre el trabajo que estaba haciendo, y en realidad la granalla, que era bolitas que dirían, guau, qué barbaridad, pues eso funcionaba muchísimo mejor, que era lo que teníamos definido, que había que reciclarlo, pero bueno, claro, les salía más caro. Y bueno, y entonces yo les decía que tenían que pararse así y ya seguir como esta parte, ¿vale? Que tenían que pararse ahí y ya hacerlo manualmente, porque claro, cuando ya habían llegado a esa parte roja y seguían incidiendo, pues lo que hacían era como cargarse el relieve. Bien, entonces en eso estuvimos un año parados. Entonces ya cogí un día, cuando ya empezaron a venir tantos altos cargos por ahí por la obra, y cuando ya empezaban a decirte que había que ser razonable, pues cogí y me fui a la obra yo, y con un pequeñito golpeo, con un buril, le empecé un poquito a golpear, y entonces, bueno, pues hice esa muestra. Entonces ahí ellos lo que intentaron fue que me había colado en la obra y que yo no podía trabajar en la obra porque no estaba asegurada, pero ese recorrido no les dio mucho recorrido, y entonces ya se decidieron a hacerlo y lo hicieron súper bien, o sea, lo hicieron súper bien. Dragados lo hizo fenomenal, solamente que si nos hubiésemos ahorrado toda la primera parte, hubiera sido genial. Bueno, y ya lo hicieron súper bien. De hecho, además, ya se picaron y vinieron ahí unas personas y lo hicieron súper bien, ¿vale? Con esa doble tal. Pues bueno, ya lo consiguieron que rentabilizarlo y en fin. Bueno, por otro lado, además, bueno, pues se hicieron estos estudios y aparecía que las primeras capas estaban pintadas con albayalde. El albayalde es una pintura que es óxido de plomo, y en el Vitruvio, en el Tratado de Vitruvio, es conocido como el Blanco de España, que antiguamente los colores no eran como ahora, que son químicos, sino que en realidad el color era el material, ¿sabes? Pues el color siena, es porque es la tierra de Siena, y así, ¿no? Entonces el blanco en Vitruvio, lo que dice que el albayalde, que es el Blanco de España, era de todos los blancos el más blanco, ¿vale? Bueno, pues esto estaba pintado. El albayalde, porque es óxido de plomo, ya Isabel II lo prohibió, lo que nos quería decir que esas capas pues eran de las primeras, de millones de capas que tenía. Bueno, pues entonces, por esta razón, aquí tenemos el grabado, el estado actual
de cuando yo fui a verlo y luego este es el final, ¿vale? Bueno, pues el intentar que todo fuera lo más pues inmaterial o lo más uniforme posible, porque bueno, consideraba que era lo más apropiado. Y bueno, pues estos son fotos de cómo quedó, es un espacio maravilloso. Vale. Bueno, quiero que os fijéis un poco en el suelo, porque ahora os voy a contar otra cosa del suelo. Cuando estos espacios del antiguo Banco de España, hay más espacios así, lo que tenía eran en el suelo un suelo de pavés, con lo cual pues también se iluminaba el espacio de abajo, ¿vale? Pero eso ya se había perdido porque debajo habían hecho, esto es la sala de lectura de la biblioteca y abajo estaban los fondos de la biblioteca, y entonces, bueno, pues se había perdido. También tenía el problema de que, claro, como había habido un pavés y la estructura seguía conservándose y además en el espacio de abajo es muy bonita la estructura esa, pero estaba muy somera, había muy poquito sitio para hacer el suelo. Y en realidad lo que habían hecho es que habían puesto una moqueta, pero bueno, la moqueta la querían quitar y bueno, y para además dignificar el espacio y hacer un suelo. Entonces, bueno, estos son un poco, aquí veis la recuperación de la transparencia de la parte de dentro. Bueno, aquí se ve más. Bueno, más fotos. Aquí, bueno, vuelvo un poco hacia atrás. En estas, vale, para explicaros lo de la falta de transparencia de lo de arriba, había sido porque para acondicionar estas oficinas, esos despachos, bueno, pues habían bajado el falso techo. Hay que pensar que es muy complicado meter las instalaciones en edificios estos históricos y bueno, aquí había las instalaciones que pasan, pero también había otras instalaciones que era un poco servidumbre de otros espacios, todo está concatenado. Bueno, pues estos son esos mismos espacios como quedaron, pero claro, había muchas de esas instalaciones prestadas que seguían pasando por ahí y bueno, pues este es un poco el falso techo que hice, que no, bueno, que no es un falso techo, bueno, y luego pues estos espacios miden 6 metros de alto y claro, el subir el techo te generaba el problema acústico. Tuve también la suerte porque encima además ya Higini Arau, que es una eminencia en el tema acústico, se jubiló, pero bueno, me hizo este proyecto y bueno, pues estas paredes, además de que también quitamos muchas rozas horizontales que había originales en el edificio para que no hubiera, entonces esto valía un poco como resonador y también como para, por detrás también sigue habiendo más instalaciones y tal. Y bueno, es espectacular, o sea, acústicamente, la verdad es que funciona súper bien. Bueno, es una maravilla trabajar con gente tan buena y que sabe tanto. Y bueno, esto es un poquito, bueno, este espacio, bueno, ahí veis todas esas rozas que luego las matizamos con su ladrillo macizo y tal. Y luego, bueno, pues tenía la suerte de que estaba muy bien y que casi, salvo estos cables de, de la electricidad que van a otros espacios, pero bueno, este estaba muy bien, otros estaban más afectados de instalaciones de paso, y bueno, un poco el techo, como veis, bueno, estos son unos dibujos de que todo estaba ahí como muy estudiado, aunque lo que pasa es que son fotos ya no tengo los dibujos, tengo las fotos que un día le hice con el móvil a la pantalla del ordenador. Bueno, entonces aquí se ve un poquito cómo es el techo, que en el fondo es algo que se suma, ¿no? Tú en cierto modo a través de más o menos eso podrías llegar a ver el techo original.
Bueno, aquí tengo estos dibujos. Y vale, y entonces quería venir al suelo. Ya llegamos al tema del suelo y entonces, bueno, pues Santiago también aquí en este momento preguntaron los degradados, bueno, ¿y cómo hacemos el suelo? Entonces él hizo, ¡buah! Digo, ¡buah! Cuando me lo mandó Santiago, digo, me van a matar. Eran no sé cuántos folios, que hay que coger unas tenazas, que hay que el mosaico, cómo se hace un mosaico romano, la historia del mosaico, y todo. ¿Cómo se hace el mosaico? Y antes de que me viniera alguien para arriba, porque obviamente ya estaba todo el mundo muy cansado, pues pensé esto, ¿vale? Como total, a ellos, bueno, perdón, la foto esta de la izquierda, para un poco también en el Banco de España, no sé si habéis oído hablar alguna vez de lo de la Cámara del Oro. Vale, el Banco de España tiene el oro de España, que ya queda poco, pero bueno, hubo un momento, en el Banco de España está metido, hay varios ríos subterráneos por ahí, y entonces hay como un ascensor y baja a una cámara donde está metido el oro, y entonces si alguna vez había un sabotaje o algo que fueran a robar el Banco de España, pues lo que hacían era inundarlo todo, con lo cual ya ni oro ni posibilidad de acceder ni nada, ¿no? O sea, esto está todo como una obra de ingeniería. Realmente, si tenéis alguna vez oportunidad, la verdad es que hay muchas publicaciones que ha hecho el Banco de España con todos los dibujos que hizo Adaro. Bueno, es una maravilla de edificio. Yo soy súper fan. Bueno, entonces yo no he ido a la Cámara del Oro, aunque lleves ahí trabajando y sufriendo. Nunca nadie va a la Cámara del Oro, ¿vale? Entonces, pero la Cámara del Oro tiene este suelo, ¿vale? Esto me lo hizo la foto la conservadora, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya había este antecedente de un poco las teselas y tal. Bueno, lo que hice al final fue que yo les di este patrón de corte que lo hacían con digital y en realidad no son cuadradas, ¿vale? Está todo un poquitín como torcido para que quedara un poquito más manual, ¿vale? Y entonces luego eso lo iban intercalando y también, eso también era difícil convencer al operario que tuviera abiertas 10 cajas para que no, claro, es mármol Macael y hay algunas piezas que son más blancas y otras más oscuras, pero claro, eso le superaba, el pobre, y era buenísimo el profesional, pero a él tener 200 cajas ahí abiertas, no, era primero acabo con una caja y luego acabo con la siguiente, y yo no, es que tienes que coger de esta caja, de la otra, para que esté un poquito más mezcladito. Bueno, pues esta es un poco la idea para ser artesano sin serlo. O sea, la artesanía industrializada. Y bueno, esta es otra foto. Y bueno, luego pues esta es mi estudio y casi a lo mejor, bueno, pues lo voy a dejar casi por aquí para dar un poco tiempo a si me queréis preguntar alguna cosa. No todos a la vez, por favor. Yo creo que es tan interesante y estamos todos tan agradecidos que yo por lo menos casi agradecería que ahora las imágenes que has pasado las pudieras volver a pasar o contarnos algo más o que hable si alguien se atreve, porque atreverse en el buen sentido. Yo para mí es un descubrimiento lo que estoy viendo, así de sencillo. Alejandro Gómez fue un gran amigo y me dijo que yo no te conocía, error mío. Y claro, todo lo que le dan a Alejandro pues suele ser muy bueno y efectivamente esto es todavía mejor. Entonces, claro, yo rompo el silencio porque alguien tiene que hablar, por no dejarte tu silencio tan elocuente y bello transitando en la sala solo. Y entonces me he atrevido a lanzarme que no me gusta hablar. Yo creo que has pasado por varios proyectos, bueno, Fernando me ayudará, que nos gustaría que los contases otra vez
a lo mejor la laboral, a lo mejor los tejidos, a lo mejor los suelos, en tu exquisita elegancia, voy a dejarlo en arquitectónica porque es lo que procede y no te conozco, lo voy a dejar allí, aunque ya porque hemos asistido a tantísimas conferencias y conocemos a tantísimos arquitectos, pues ya no es normal asistir a clases magistrales de esta manera. Y de esta manera que yo no entiendo lo que quiero decir, los de la primera fila también. Y los de las segundas filas, a lo mejor también, porque son bastante más inteligentes de lo que nos creemos. Y seleccionan bastante mejor de lo que pensamos. Con lo cual, yo solo quiero, y bueno, para mí es un descubrimiento, no voy a hablar más porque prefiero luego contar a las segundas filas, que así, si al Fernando nos ayuda y puedes transitar por una horita un ratito más, tú como eres tan exquisita y prudente, pues has cumplido muy bien la hora, a pesar de nuestro retraso, y yo creo que si la sala quiere, pues podemos ir un rato más y que tú cuentes lo que nos diga. Por el Teatro de Navalmoral ha pasado muy rápido. Por eso, yo te lo iba a pedir. Vale, vuelvo al Teatro Navalmoral. Y más cosas, y que nos cuentes más cosas de esto que es un poco... Es que el Teatro Navalmoral me resulta fácil. Pues le tengo mucho cariño, sobre todo le tengo mucho cariño al Teatro de Navalmoral porque funciona muy bien. O sea, la gente está contenta, lo usan un montón. Me tocó acabarlo. A ver, en Navalmoral de la Mata lo único que me da pena es que hay algunas cosas que no me han quedado. El techo. Fue una metedura de pata total. ¿Qué pasó con el Teatro Navalmoral de la Mata? Que en ese momento estaban haciendo muchas cosas en Extremadura, ¿vale? Y entonces esto era como que no le daban como mucha importancia, con lo cual entonces nosotros fuimos haciendo. La verdad es que la constructora súper bien, era una constructora pequeña y ellos también querían posicionarse. Y bueno, pues la verdad es que lo hicieron muy bien, llamaron a una empresa que hacía los hormigones. Eso fue quizás lo que me hizo, se hizo por el dinero que había, o sea, fuimos como, realmente el dinero era poco, pero no hubo que hacer ningún modificado. De hecho, pasó que al final, en aquel entonces era presidente de la Junta de Extremadura, es que me está saliendo Monago, y vino a inaugurarlo, pero simplemente porque no tenía otra cosa que inaugurar. Porque fue lo único que en plena crisis se acabó como 2008, lo que es la obra, y es lo único que en ese momento pudieron acabar porque estábamos aquí en una super crisis, ¿no? Bueno, en Navalmoral de la Mata es un pueblo que bueno, tiene la central nuclear al lado y bueno, tiene mucha inmigración y bueno, pues le pasa con muchos pueblos que han construido muchísimo y muy barato y bueno, un poco que estás ahí y no sabes si estás yo qué sé, en cualquier barrio de ciudad de extrarradio. Y sin embargo tenían el mercadito, que era bastante mono, los típicos mercados que se han hecho pues, al principio de los años 20, bueno, y era muy mono, a mí me parecía mono, y entonces, pues bueno, la cosa es cómo meter un teatro sin que, pues sabes, porque claro, un teatro tiene un volumen tremendo, sin que desfigurar el teatro. Entonces, bueno, pues hice esta cosa de, bueno, no sé si habéis estado en Portugal, en Guimarães. Tiene un palacio ducal que tiene como unas cubiertas súper empinadas y como muy fragmentadas, y dije yo, uy, pues me parecía o sea, el hacer que el teatro siguiese estando y que simplemente lo otro, el volumen se pareciesen como cubiertas, ¿no? Y entonces, pues bueno, está muy dividido, muy fragmentado, con lo cual creo que realmente cuando tú llegas ahí, pues bueno, tiene una escala bastante menuda, que creo que eso está bien. Y bueno,
A veces lo malo de hacer las cosas uno solo es que se queda un poquito esclavo de sus actos y entonces aquí, pues bueno, empezaron haciendo como los hormigones, bueno, eran un poco chapuzas, ¿vale? Y entonces, bueno, cogí y les hice demoler una cosa, pero que les costó un mogollón demoler. O sea, me estuve yendo un mes y seguían demoliendo eso. Y era como horrible, o sea, era como... Joder, que, ¿sabes? También, tampoco a lo mejor... Bueno, era horrible, la verdad. Me fue súper horrible. Pero entonces cambiaron de empresa y apareció una empresa que dirías, bueno, yo en mi vida hubiera soñado que me viniera aquí una gente a hacer estos hormigones súper bien, ellos súper contentos de hacerlo. En realidad tenía bastante complejidad porque la sala es como una especie de artesa y bueno, hacer la cimbra, todo, bueno, tenía los armados, era complejo. Y luego el hecho de que estén separadas las cubiertas, pues bueno, también tiene como unas cámaras bufas, que también era complejo, estaba el nivel freático muy alto y nunca no se había hecho un geotécnico y se descubrió durante la obra. Bueno, todo eso lo fuimos como apañando. Y quizás un poco en esa idea de que no se perdiera el techo dentro de la sala, bueno, pues quise dejarlo tal, y bueno, esta foto está bien, pero luego hay otras fotos, bueno, a lo mejor me da pena siempre lo del techo, pero bueno, que ellos realmente están contentos y bueno, la utilizan un montón. Yo creo que no hay nada más satisfactorio, os lo digo, para cuando hagáis cosas, el que los edificios, la gente los use y programe cosas y, por ejemplo, surja una compañía de teatro de aficionados de gente mayor que montan ellos obras de teatro y lo hacen súper bien y tienen éxito. Eso al final es lo más satisfactorio. ¿Y el exterior de esas cubiertas? Sí, lo hice con tableros de... no es Viroc, es... ¿cómo se llama? Euronit. Lo que pasa es que, para mi gusto, esos tableros, la pega que tienen es que son muy grandes, ¿vale? Esto también en su momento, aunque luego yo he visto que lo han hecho más veces, ¿vale? Porque yo les di también tipo lo del mosaico, unos patrones de corte para que se aprovecharan y no se desperdiciaran y quedara así como tablones, pero es Euronit. Igual que lo de dentro de las flores. Bueno, también son esos paneles. Aquí a lo mejor, pero bueno, luego allí es bonito porque como es una cosa que es bastante gorda, pues está bien. Quizás a mí lo que me da pena es el techo. Por esta idea de querer dejar el hormigón y tal, y bueno, porque ya también al final de la obra me pillaba muy cansada y estaba también con lo del centro de convenciones y bueno, pues tenía que haberlo meditado un poco más. Pero bueno. ¿La puerta de acceso y contrapunto a los existentes también? La pieza del limón. Sí. ¿Le has dicho qué le pasa? Que no me he enterado yo. Digo, porque si alguna vez lo vais a ver publicado, me saldrá. O no debo preguntarlo, ¿no? No debes preguntarlo. Mira, yo creo que la arquitectura es como... Es que lo digo porque está todo tan bien, está todo tan delicioso. Es la foto. La arquitectura es como una puerta que se abre hacia adentro. O sea, tienes que abrirla y para poder salir te tienes que echar para atrás. Y a veces vamos siempre demasiado para adelante, corriendo demasiado para adelante. Y hay veces que hay que echarse para atrás y pensar. Y bueno, a veces también ayuda, pues bueno, en ser varios, en los equipos y tal. ¿Sabes? Porque siempre hay momentos en que yo lo he visto con Emilio y Luis, ¿vale? Bueno, ¿sabes? Pues que uno llega de... Bueno, a ver, si uno se lee en realidad la biografía de Le Corbusier,
En realidad él tenía ahí su maquinaria de su estudio, y está trabajando. Y él llegaba y decía, esto sí, esto no. ¿Sabes? Tienes que tener un poco, le echarte para atrás. Es muy bonito lo que has dicho, de echarse para atrás para mirar. Para pasar. ¿Qué está haciendo? Para poder pasar. Si no, no puedes pasar por la arquitectura. Oye, te quería preguntar también, echándote para atrás, ¿qué opinas realmente algo has comentado, pero de la museografía de la Galería de las Selecciones Reales? Porque yo lo he estado viendo este verano, había visto hace tiempo la obra de construcción, antes de que se inaugurara, y me he sorprendido la museografía. ¿Por qué? Por lo de las ventanas, a lo mejor, por ejemplo. Quería saber tu opinión, pero sí, me ha sorprendido más bien negativamente, porque yo creo que, la museografía que no la ha hecho Emilio, Sí. De los carruajes, bueno, a ver, yo realmente tampoco. No, al contrario. Yo creo que, a ver, yo realmente, aunque hablo alguna vez de vez en cuando con Emilio, pero bueno, tampoco estoy tan vinculada al estudio, pero yo diría que me parece que sí que le han hecho ellos lo que son las dos salas, ¿vale? Lo que pasa es que, digamos, Colecciones Reales son 3 grandes naves y la de abajo, o sea, en el concurso, la primera era de tapices, la segunda era como de objetos varios, de varias cosas, e incluso, pues bueno, Patrimonio Nacional tiene una colección de Stradivarius increíble, bueno, pintura era más variado, y luego abajo estaban los carruajes, así era inicialmente el concurso. Entonces lo que han hecho ahora es dejar la sala de abajo como para exposiciones temporales y las otras 2 han mezclado, bueno, porque han hecho el criterio de que arriba es Austrias y abajo es Borbones. A mí sí que me parece que está bien lo de mezclado. No, pero no me refiero tanto al mezclado, sino a la disposición de las piezas y de la museografía en relación con el proyecto arquitectónico en el interior. Porque si buscas la imagen que has presentado del interior, claro, ahí me ha dado una clave. Yo creo que lo tengo más para acá. Sí, claro, porque esto es como cuando era sala de tapices, ¿vale? Claro, y fíjate, en esa imagen que has mostrado, los tapices, me parece lógico, están expuestos no contra la pared, ahí es. Sí, lo que... perpendicular. Sí, porque en cierto modo siempre pensábamos algo así. Lo único que pasa que hay veces, a mí justamente eso me parece bonito y creo que nunca han venido, obviamente, siempre... No, te voy a decir, me parece bien lo que han hecho, porque a veces, mira, te voy a decir por qué me parece bien. Siempre nosotros, a lo mejor, bueno, no nosotros, o Emilio y Luis, a lo mejor siempre en su idea siempre se movían por aquí. Lo que pasa es que hay veces que creo que también debemos de ser capaces de hacer los edificios para que sean versátiles para todo. Entonces, yo creo que lo que tenía bonito en el Museo de Colecciones Reales, en el fondo, es que son unas naves, con lo cual son susceptibles de exponer en cierto modo cualquier cosa, el que sea posible cambiar las cosas. Y efectivamente nunca en la vida se nos hubiera ocurrido poner las cosas. Es que esto me lo han comentado alguna vez, lo de las ventanas, ¿vale? Lo de que haya cosas expuestas contra las ventanas, ¿vale? Nunca se nos hubiera ocurrido esto. Lo único que pasa es que eso, como antecedente, porque yo, por ejemplo, también estuve haciendo con ellos, o sea, les ayudé en el Museo Jerga Lavera, pero en la primera fase, en lo que era la Casa Grande. Y entonces ahí estaba José María Viñuelas, es la persona, bueno, que ha fallecido hace poco, que en realidad era el conservador del Banco de España, bueno, que era arquitecto. Y entonces ahí ya surgió, porque en realidad la casa esa tenía ventanas y se pasó el pladur por delante de las ventanas para exponer, porque claro, la galería de Jerga tenía, o sea, el Museo de Jerga tenía que poder, pues tener, es que las ventanas al final te condicionan un montón y yo creo que la doble posibilidad está bien y en realidad el que ahora el espacio se esté, o sea, si no, en realidad en la sala me parece que están los objetos, o
O sea, es que tenemos que compararlo con museos de ese tipo que los hay en Austria y hay millones de vajillas de Sisi, Emperatriz, así, no sé cuántos. Y en realidad está todo súper bien iluminado. Y el que tenga, o sea, que no sea direccional, que sea bidireccional, yo creo que es una cualidad. Porque siempre en realidad los edificios son más allá de ese uso que puede ser provisional. O sea, otra vez se puede exponer otras cosas de otra manera. Sí, que los edificios tienen su vida y a veces pasan cosas. Claro, que se inaugure ese edificio, que tiene una estructura tan marcadísima, ¿no? Con esas U's, ¿no? Que forman la estructura, con esas rendijas, esas contraventanas fantásticas de madera de no sé, de 15 metros de altura, que miran hacia el paisaje, ¿no? Porque la situación del edificio es la que es, ¿no? Esa situación de Zócalo, de la cornisa de Madrid, de Palacio Real, y bueno, a mí, desde luego, como está tratado el edificio por el exterior es un grandísimo acierto, ¿no? Todo el mundo lo ha dicho. Pero claro, si tú ya has hecho ese contenedor, a mí me gusta cuando veo que continente y contenedor se llevan bien, ¿no? Y aquí, a mí me parece, me ha sorprendido muy negativamente, que la museografía se está dando de tortas con la arquitectura, en el sentido de que poner unos paneles de claustro contra las contraventanas, no sé, a mí me parece sacrílego, en relación con el espacio del edificio. Es decir, no sé, yo comprendo que hay mucho que exponer, durante el Patrimonio Nacional quería exponer muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor ha podido surgir el conflicto. Pero claro, por mor de exponer más o menos piezas de las muchísimas que se tienen en el Patrimonio Nacional en el almacén, ¿no? Que se pueden exponer en exposiciones temporales, se llegue a cerrar todas esas paredes y todas esas contraventanas y todas esas vistas que quedan ahí como aprisionadas diciendo socorro, que ya no cumplo mi función, y a mí me choca y me rechina, pero muchísimo. Y claro, cuando he visto esta imagen, digo, claro, esto sí. Esta era la idea, esta es la forma de exponer cualquier objeto en ese espacio, perpendicularmente a las fachadas, no en paralelo a las fachadas. O si quieres poner paralelo a las fachadas, te tienes que retirar esa fachada que mira a la cornisa de Madrid, crear una especie de pasillo, las ruedas, porque no los carruajes en sentido está bien, porque hay un espacio central, ese pasillo que pasan los visitantes en la planta inferior no afecta a la estructura general exterior del contenedor y entre ese pasillo central y la fachada pues hay nada, espacio vacío y ahí están los parrotes. Eso está bien, pero a mi modo de ver, en las plantas de los Austrias y los Borbones, la forma de exponer las cosas, vamos, que da de tortas con las industriales. Bueno, yo la única cosa, esto me da rabia porque si estuviera aquí Emilio, os convencería súper bien. Yo, de todas maneras, creo que en realidad esto está, porque el edificio es este, y sigue siendo este. Y entonces yo creo que hay veces, no, sí, porque todo eso se puede quitar. Y creo que también, no, porque en realidad vamos a ver que en realidad este edificio, o sea, es un súper éxito. Y eso es lo que nosotros debemos entender los arquitectos, a que los edificios sean un éxito. Se agotaron, o sea, dieron unas entradas gratis no sé cuántos días y nada, se agotaron en eso. Tiene unas visitas increíbles y que eso ocurra, para mí eso es lo importante, porque en el fondo al final lo que sería deseable es que pues, todos los edificios que se hicieran, ¿vale? Se hicieran con tendencia a que duren, a que la gente los haga, a que resulten bien en el tiempo, a que puedan cambiar. En este sentido, yo esto me acuerdo que siempre Emilio y Luis, cuando trabajaba, y claramente el Museo de Colecciones Reales es un claro ejemplo de esto, y en este sentido también Manuel de la Mata, ellos siempre decían que fueran difíciles de demoler.
o, ¿sabes? O, yo qué sé, si tú te haces pobre y tienes una Villa Palladio, pues te haces una hoguera ahí en medio de la Villa Palladio y que no existe. Y esto es de esa clase. Yo me acuerdo cuando estaba construyendo el teatro en Navalmoral, los vecinos me decían, los típicos abueletes de estos que se ponen ahí en las obras, y me decían que se estaba haciendo una central nuclear, porque era como hormigón, hormigón. Entonces, también yo creo que Colecciones Reales va a ser de esos, que nos haremos pobres y podremos ir ahí a hacer hogueras ahí a refugiarnos en Colecciones Reales. Y eso, a mí eso creo que es una cualidad. De todas formas, ha sido, lo hemos visto, que yo tampoco te conocía, pero has estado ahí con todos los grandes, admiramos, y tú también eres grande, pero estás ahí presentadora y actriz de actividades en muchos de estos proyectos de los últimos años. Sí, la verdad es que he tenido, la verdad es que en la vida es una oportunidad el que te den la oportunidad de animarte, porque también, por ejemplo, incluso, yo qué sé, ¿sabes? Pues haber empezado haciendo esos concursitos con José Lucía, que yo qué sé, no sé, yo aposté por todos, algunos me han resultado mejor que otros. Y con José Lucía obviamente tuve mucha suerte, claro. Y ahora que parece que estáis ya trabajando vosotros desde el estudio, ¿en qué estáis ahora? O sea, yo hace mucho tiempo que estoy desvinculada de Emilio, ¿eh? Yo solamente estuve hasta Luis, pero más que nada porque se abría una fase nueva, también se torció lo del centro de convenciones y dije, bueno, pues ya está. A ver, siempre me hubiera gustado, o sea, siempre me ha gustado intentarlo por mi cuenta, ¿vale? Y bueno, pues ahí estoy, luchando. Las imágenes de tu estudio, que estás así muy rápido como para dar envidia, has dicho, mirad, esto nada. Bueno, porque me apetecía llegar a lo de se lo he comentado antes a ella, a lo del Banco de España, más que nada porque, yo qué sé, Santiago se ha jubilado y a ver, yo no sé si voy a volver a poder dar eso, pero vamos, si alguna vez tenéis que hacer una hora y entregar a Naya y la arena esa, que es un horror, que es lo que les encanta porque es más barato y tal, hay que hacerlo con Granaya, era alucinante. Bueno, me apetecía más contar eso, me apetecía más hacer una aportación más técnica. Bueno, yo, desde luego, mi epitafio será hice lo que pude. Entonces yo ahí donde voy hago lo que puedo. Ya me gustaría hacer más. Ahora mismo en el estudio, ¿cómo estáis? ¿Trabajas tú con más colaboradores? ¿Cómo estáis trabajando? Bueno, yo soy un poco unifamiliar. Unifamiliar, no. He tenido alguna vez algún colaborador, por ejemplo, la obra del Banco de España la hice con un colaborador un chico que acaba de acabar, pero bueno, y ahora está en Estados Unidos. Él se fue a Estados Unidos, bueno, y ahí anda, es un chico bastante joven. Y ojalá que dentro de unos años también pueda mencionarle y todo el mundo sepa quién es, porque desde luego era un chico majísimo. Pero bueno, realmente ahora estoy sola y bueno, ahí voy. No sé si también es inconveniente que pongas la imagen del estudio de la bonita que es, No, sí. A eso me refiero porque esta conversación tan interesante y amable, pues tener de fondo lo que tanto nos gusta, tu estudio, la Valmoral o lo que quieras, ¿no? Sí, mi estudio. Solo ya para que acompañe las últimas conversaciones de esta mañana, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por ahí por el fondo no me hacéis ninguna pregunta ni nada? El fondo siempre Es silencioso. El fondo siempre cae. El estudio realmente es una... Pero bueno, ayer tuve reunión de vecinos. Es un edificio, realmente es muy interesante. Está destrozado. Cuando lo digo, luego la gente lo ve y dice...
Es un edificio que es una zona en Madrid que está por cerca del Estadio Bernabéu, que hay muchas viviendas de militares, y esta la hizo un arquitecto que se llamaba Fernando Arzadún, que bueno, ha hecho unos edificios ahí en Madrid muy interesantes. Y bueno, hizo estas viviendas que eran para los empleados de la naviera Bazán. Y bueno, realmente está llena de soluciones ingeniosas, todo cómo está concebido el edificio. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, los cuartos de baño se ventilan con unas torres de ventilación que tienen una toma ahí que va por debajo, tal, no sé cuánto, y luego sube, entonces es que funcionan súper bien. Está lleno como de soluciones ingeniosas que no son muy sencilla la estructura. ¡Wow! Una línea de un eje en medio, no sé cuántos, así. Bueno, es bastante bonita, pero está muy destrozada, es pena. Y cuesta convencer, por eso, ¿sabes? Yo creo que por eso está bien Colecciones Reales. O sea, está bien que haya buenos edificios, porque hay veces que si no tienes la oportunidad de conocer buenos edificios, no tienes la necesidad de buenos edificios. Yo creo que hace falta esta necesidad. Este edificio está lleno de cosas súper bonitas, en su estado original, de cómo está pensado. Son como 2 patios enormes, llenos de árboles, y luego en medio hay como la escuelita, donde iban los niños. En cualquier otro país, probablemente ya no solamente por eso, sino por lo bonito de que estén las vidas de los empleados y luego tengan la escuelita que tiene como entrada a los 2 patios y tal, probablemente hubiera sido merecedora de una protección, porque realmente es un modelo de vivienda bueno, pues muy interesante, pero bueno, están destrozados y cuesta un montón convencer ¿sabes? A los vecinos de que, bueno, ¿sabes? Que yo qué sé, que a lo mejor pues, simplemente con que todos tengamos una única compañía de proveedora de digital, no haya 200.000 cables por ahí, para ahorrarte 3 pesetas simplemente por el gusto de no estar viendo esos cables, por ejemplo, o cosas así, bueno. No quiero alargaros, es que me han dicho que tenéis luego clase, ¿no? Y tenéis que comer y todo.